Estamos de vuelta y vamos a estar recorriendo las distintas coordenadas de esta epidemia, las lecciones que nos deja y sobre todo las mejores recomendaciones que pueden obtenerse mirando lo que ha ocurrido en otros países y sobre todo mirando aquello que no debe repetirse. Y pues uno de los argumentos que el día de hoy me permito tratar con usted y le ruego que guarde compostura cuando se lo diga, es el de pues algunas voces, yo diría muchas voces, advirtiendo que esta epidemia es un castigo divino. Y yo, cuando tengo alguna cuestión de temas religiosos, invito a Bernardo Barranco a que me ayude a descifrar. Veo un texto tuyo justamente, Bernardo, me da mucho gusto tenerte aquí. ¿Qué tal? Buenas Gracias. tardes, Ricardo. Coronavirus y el castigo divino, el castigo de Dios. Yo te ruego un poco que me ayudes, porque era un ángulo que yo francamente no había visto desde el lado periodístico, pero tu olfato siempre es bastante agudo en estas cosas. Mira, es una especie como de una relación histórica en Occidente, fruto, digamos, de los textos bíblicos fundantes, digamos, de la civilización occidental, que vincula intervenciones divinas, castigos de Dios, frente a grandes fallas humanas. Y está ahí presente, está muy presente. Hasta el siglo XVII es cuando, 1700, y mitad del 1700, cuando se descubre que son epidemias y hay una reflexión, digamos, científica con vacunas, etcétera. Pero antes de eso, peste bubónica, cólera, eran castigos de Dios. Eran castigos divinos por un mal comportamiento. Y es que en la Biblia tenemos desde el Génesis, donde Adán y Eva faltan y prueban el fruto divino del árbol de la sabiduría y Dios los castiga, ¿no? En el Éxodo encontramos las 10 plagas que sobre el pueblo egipcio, sobre el poderoso y soberbio pueblo Egipto, Yahvé, digamos, desata, ¿no? Y encontramos así hasta el Apocalipsis. Entonces es muy curioso, pero hay siempre este tic de una cierta relación, yo diría a veces muy compleja, entre culpa, castigo, ¿no? e intervención divina, ¿no? Entonces yo recuerdo hace 10 años con el H1N1, que se dio acá, que fue en México el epicentro con toda la cuestión apícola, en donde los religiosos decían es un castigo de Dios porque en la Ciudad de México se aprobó la interrupción del embarazo. A esos niveles, ¿no? De esos niveles, digamos, delirantes se tienen. Y que no solamente es fruto de una lectura fundamentalista y religiosa, sino también hay lecturas seculares y hasta científicas, ¿no? A mí me impresionó mucho una reflexión que hizo Umberto Eco en un libro maravilloso que se llama ¿En qué creen los que no creen? Un diálogo con Martini, en donde le dice a Martini, bueno, ¿qué diferencia hay en los hombres religiosos que hablan sobre los castigos divinos, el apocalipsis, ¿no? Las bestias, etcétera, cuando los ecologistas hablan de que estamos faltando a la diosa naturaleza y tenemos lluvia ácida, y tenemos calentamiento global y tenemos desastres, etcétera? Es decir, hay una misma lógica que está presente en nuestra civilización y es ante las faltas del ser humano, graves faltas, hay castigos que van por encima, ¿no? Y en el caso del coronavirus, ya ahí empiezan a haber lecturas apocalípticas o escatológicas. La escatología es, digamos, aquella disciplina que, digamos, trabaja o analiza el fin de los tiempos. Y en los libros abrámicos o las religiones del libro está muy presente esa óptica. Ahora, lo citas bien cuando hablas de la tradición religiosa de Occidente. Pero ahora déjame ponerte en contraste. Ajá. Las voces religiosas de Oriente, que pues frente a esta epidemia, cuyo origen, por cierto, es China, se ha estado insistiendo mucho en recogerse, encontrar la paz, ¿no? Tomar distancia frente al ruido y esta vorágine del siglo que nos conduce. Es decir,
que podríamos, no es que vaya yo a decir cuál práctica religiosa es mejor, pero que podríamos tomar esto como un momento más bien que nos permita mirar la época de una forma distinta, aprovechar la circunstancia para mirar la época desde una manera distinta. Sí, lo que pasa es que son religiones que tienen, digamos, una epistemología diferente, ¿no? Digamos, en las religiones del libro, judaísmo, cristianismo, islam, hay una relación ascendente y lineal. Con ¿no? Dios. Mientras que las religiones en Oriente es espiral. ¿no? Hay una especie de regreso al punto donde se inicia, pero, digamos, en ascenso. Y entonces, y hay un sentido también diferente frente al dolor y la desgracia. Mientras que en Occidente es fatalista, fruto de un castigo, en las religiones orientales hay este sentido del dolor como una prueba y una enseñanza que las personas deben asumir. Entonces, ciertamente hay un tratamiento totalmente diferente. Pero lo interesante de toda esta cuestión es, pues muestra la fragilidad. Tanto las religiones orientales como las occidentales muestran la fragilidad del ser humano, ¿no? Ahora, déjame entrar en algunos puntos controversiales de la materia. Como tú sabes bien, en la religión judaica pues se evita consumir carne de cerdo. En la práctica hinduista se evita comer carne de vaca. Y si me sigo, cada religión, bueno, el caso también musulmán, ¿no? Donde hay restricciones alimentarias importantes, y de pronto uno, digamos, sucumbe ante la idea de que al origen estos modos de comportamiento, que son modos sanitarios probablemente de comportamiento, surgieron después de alguna hambruna, alguna enfermedad, alguna epidemia de este tipo. Y la religión también sirve, déjame ponerlo en el lado positivo, para empaquetar este conocimiento y hacerlo que se traslade generación tras generación durante muchas generaciones. Claro, ¿no? Lo que hay que decir es que la raza humana ha convivido permanentemente con plagas, y plagas que han sido devastadoras, el sarampión, que cientos de millones murieron, ¿no? Y enfermedades así como el cólera o la famosa peste negra, que se llevó a cerca del 70% del mundo europeo. Y en el mundo nuestro, la cantidad de indígenas que sucumbieron frente a estas enfermedades que trajeron los europeos, ¿no? Me cuesta trabajo entender cerca de 80 millones de indígenas en este país por sarampión y por otros fenómenos de contagio. Sí, efectivamente, en las prácticas religiosas ciertamente hay contenciones que podrían tener esta explicación. Pero para mí lo más relevante de todo esto es cómo, sobre todo en Occidente, ¿no? Esta gran economía mundial, toda esta soberbia del mercado, toda esta grandiosidad del sistema financiero, los bancos, la estructura, etcétera, llegan a un momento en que frente a un fenómeno de contagio se resplandecen, se caen, se muestran débiles y vulnerables. ¿Qué está pasando ahí? O hay otros aspectos también. Yo leí una reflexión de unos franceses en donde decían, en África esto no ha pegado el virus. ¿no? Por cuestiones climáticas. Y en América Latina tampoco. En América Latina, pero en África es todavía menos. Y en los países árabes. ¿No? O sea, esas tres regiones del mundo no han tenido el mismo... ¿Qué pasaría si alemanes, franceses, españoles, italianos nos vamos a emigrar para salvar nuestras existencias a África? Y la primera contención que vamos a tener son las propias restricciones que Occidente ha puesto a la migración entre los países. Es una buena reflexión. ¿No? Entonces, lo que nos muestra cómo esto, lo que hace, como tú señalabas al inicio de la pregunta anterior, se requiere un poco de humildad. Es decir, el coronavirus, en términos, digamos, de impacto civilizatorio, es que coloca al hombre con toda su vulnerabilidad, ¿no? Y lo hace ver
en el punto de su origen inicial, que es una especie que nace pues, para sobrevivir frente al clima, frente a las grandes bestias, frente a las plagas, etcétera, y que con el tiempo nos hemos venido desnaturalizando. Entonces, fenómenos como este sí nos sacuden de manera muy profunda, ¿no? Bernardo, ¿tiene sentido o no que hayamos trasladado la fe en las instituciones religiosas o incluso la fe en Dios hacia este otro balcón que es la fe en la política? Y déjeme te hago la pregunta porque a mí me tiene muy sorprendido cómo hasta para hablar del coronavirus hablamos del presidente de la República. Sí. Y bueno, pues o le creemos todo o no le creemos nada, como si fuera Dios. Sí. Y ahí sí me tiene bastante impresionado porque hay algo de infantil ahí también. Sí, yo creo que uno de los aspectos que también ha marcado mucho es que no hay plaga más peligrosa que la estupidez humana. Tú hace un momento hablabas de cómo se quiere aprovechar políticamente el tema para imponer un proyecto o para erosionar el proyecto contrario, ¿no? Eso se llama estupidez, ¿no? Es decir, es oportunismo, ¿no? Frente a un fenómeno que nos afecta a todos y que tenemos que tener por mínima y elemental sentido común, estar unidos frente a esto, ¿no? O es aquellos que se ponen muy contentos porque le iba a dar el coronavirus a Trump o a Bolsonaro. Sí, claro. ¿No? Lo festina. Con lo que esto pudiera representar. Yo creo que hay muchos elementos ahí que se plantean y que es precisamente el cómo trasladamos nuestros intereses, ¿no? En una coyuntura que es una cancha totalmente diferente y que la doblegamos o la forzamos, ¿no? En función de nuestros intereses. Quiero comentar contigo, que conoces bien la cultura francesa, te tocó vivir allá, el mensaje que acaba de dar el presidente Macron, donde pues, la frase principal repetida 3 veces es «estamos en guerra». Sí. ¿Exagera? ¿No exagera? ¿Cómo interpretar estos mensajes? Pues de uno de los 10 dignatarios más importantes del orbe. Voy a corte y regresamos para hablar contigo del mensaje que Macron dio exactamente hace 40 minutos nomás. Muy bien. Bueno, pues estamos de vuelta. Estoy hablando con Bernardo Barranco justamente sobre las reacciones muy vinculadas a lo religioso. Y antes de regresar a cómo está ya las iglesias en México y la católica en particular mandando mensajes, déjame insistirte con el tema. Tengo la sensación de un trato hacia Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, que o bien corre desde la fe ciega de lo que haga está bien, o desde la oposición ciega. Cualquier cosa que haga prueba que no es buen presidente. ¿No? Como si en la gestión del discurso presidencial fuese o no a resolverse esta epidemia. Y un presidente que al mismo tiempo dice, pues estas son decisiones científicas y yo actuaré conforme las autoridades científicas, médicos, sanitarias, concretamente Hugo López-Gatell, me indiquen. Yo quisiera un poco ahí tu observación, porque sí hay una cosa como el trato religioso al presidente que es un tanto chocante. Pues. Sí, digamos, es la manera en cómo ha arribado al poder. Es decir, hay una fe ciega, hay un seguimiento absoluto. Carismático. ¿No? Frente a un personaje que tiene un carisma, y hay que recordar que el carisma no solamente es ser popular o ser muy comunicador o etcétera, sino el carisma es un don de Dios, es algo especial que tiene una persona que le hace tener una comunicación con la gente. Si le sumas a eso que tenemos una tradición efectivamente muy vertical del tatuani, es decir, del jefe, ¿no? Del conductor que viene desde el mundo prehispánico y sobre todo en el mundo priista, en donde a la presidencia se le daban dotes, digamos, casi mágicos del hombre o el superhombre que era el presidente en turno. Entonces encontramos que hay cuestiones en nuestra cultura política que nos plantean estas disyuntivas. Unos lo ven claramente como está actuando como debe actuar un jefe de Estado, ¿no? Y lo que diga lo sigo ciegamente, y otros sus detractores que dicen, está actuando mal, ¿no? Frente a un cierto
no desdén, pero sí un cierto desorden, porque frente a todas las medidas de sentido común, de no tomar contacto, etcétera, el fin de semana se va y se regodea con toda la masa que lo tiene, lo toca, abraza, besa, se deja besar, etcétera, y esto desconcierta aún más. ¿Crees que es un error? Yo lo que creo es que es una cuestión mediática frente a lo que estamos viendo en otros países. Italia, que se blinda y se cierra, ¿no? ¿Quién iba a pensar que no iba a haber pizza en la esquina de una calle de Roma, ¿no? O el Vaticano vacío con un papa en el balcón dando la bendición a todo el mundo, donde Solo. no hay nadie. San ¿no? Pedro, la plaza de San Pedro y él. Pero Bernardo, a ver, yo ahí traigo una confusión. A ver, China ya salió prácticamente de la epidemia. Europa está en la epidemia. Estados Unidos está en la fase intensa de diseminación interna. Y nosotros todavía no pasamos a esa fase. Estamos todavía en la de la importación del virus. Es lógico que cuando ves las barbas de tu vecino, las quieres poner a remojar. Pero ahora estamos en la etapa 1. Es correr vísperas. Claro. Querer que se apliquen medidas de la etapa 3 o incluso de la etapa 2. ¿No hay algo como de presión política también para que el presidente ya declare la etapa 2 o la 3 y se equivoque incluso en la declaratoria? ¿Y no hay una suerte como de típico desafío López Obradorista de, pues no, estamos en la etapa 1 y yo sigo besando a todo mundo hasta que a mí no me indiquen lo contrario? No, y déjame en el cuadro que has planteado, otros países que tendrían el porcentaje de México de fase 1, como Argentina, como Chile, como Colombia, como Venezuela, han tomado medidas ya drásticas. Más también. Que nosotros. Mucho más, ya no restringen el paso de extranjeros a sus territorios, restringen los vuelos, es decir, tienen más medidas. Y claro, todo esto frente a una sociedad mediática, donde podemos entender rápidamente qué pasa en Buenos Aires, donde hay creo que 4 o 5 muertos, ¿no? Muy cercano, digamos, en términos de porcentaje a lo que tenemos, pero ellos van mucho más adelante, pues por supuesto que sí te entra como ciudadano común, como diciendo, se están esperando demasiado, sobre todo cuando el fin de semana estuvo el Vive Latino, ¿no? Que estaba, digamos, 50,000 personas ahí amotinadas, ¿no? Sí te entran dudas. Ahora, es un gobierno con muchas convicciones, pero también con algunas personas muy racionales. Sí. Sí, por no cerrar las fronteras, el contagio en México se expande de una manera grave, este habrá sido el peor error del gobierno. Y lo saben, Bernardo. Por supuesto. Es decir, no habrían permitido que estuviera el Vive Latino si no calcularan el riesgo político que podría implicar esto. Entonces ahí es donde yo siento que la otra enfermedad, déjame llamarlo, la ansiedad está ganando. Sí. Ahora, del otro lado, pues también la indolencia es grave. Y ahora te voy a poner el otro ejemplo, porque en efecto estamos como entre dos extremos. El día de ayer, domingo, los parisinos en particular se toparon con un día lindísimo. Acuérdate que allá pues, está bajando el invierno y es estos primeros días donde sale el sol. La gente va al Sena. Tú viviste ahí, ¿no? Las mujeres se corren las faldas para que les entre el sol. Y los varones se quitan la camisa. Exacto. Y el picnic y el vino. Entonces, París entero estaba de fiesta. Ya. Lo cual hizo que hoy saliera Emmanuel Macron, presidente de Francia, prácticamente a regañarlos. Déjame ver si tengo las imágenes, porque el mensaje que acaba de dar Macron hace 40 minutos merece verse. Si ¿Lo tenemos? ¿Tenemos las imágenes? Bueno, si no, Lesnar. A ver, aquí va nada más para que revises lo que dijo. Adelante. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites. Dès mercredi, desde el miércoles se va a reunir el Consejo de Ministros para presentar un proyecto de ley et lorsque nécessaire de légiférer par ordonnance dans les domaines relevant strictement de la gestion de crise. Para modificar, digamos, todas aquellas normas y ordenanzas que permitirían resolver esta crisis, esta epidemia. Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, afin que ces textes soient votés
le plus rapidement possible. Van a pedir que Nous sommes en este guerre. texto legislativo se J'appelle apruebe lo más pronto posible. tous les Y ahí es donde acteurs dice, politiques, Bernardo, estamos en économiques, guerra. Associatifs, tous ¿no? les Français, Quiero a todos los Avancer franceses, dans a cette todos los union actores nationale. relevantes, qui a permis à notre pays de surmonter tant de crises. unidos para enfrentar esta crisis como en otras ocasiones lo hemos logrado. Et la nation soutiendra ces enfants. La- Le personnel soignant, en ville, à l'hôpital, se trouvent en première ligne dans un combat qui va leur demander El personal en los hospitales se encuentra en détermination, primera línea para solidarité. con Pour nous determinación y protéger solidaridad et contenir enfrentar la dissémination crisis. du virus, mais aussi préserver nos systèmes de soins. Tenemos que también preservar el Nous avons sistema pris de ce cuidados. matin, entre Européens, une décision commune. Dès demain midi, A partir de mañana a les mediodía, frontières à todas l'entrée las de l'Union fronteras européenne et de de l'espace entrada a la Unión Schengen Europea en el seront espacio Schengen fermées. serán cerradas. Concrètement, tous les Concretamente, voyages todos entre los les viajes pays non européens entre los países de no l'Union européenne europeos seront y los suspendus países europeos pendant 30 se van a Les suspender. Françaises et les Français qui sont Las actuellement à francesas y los l'étranger et franceses souhaitent que están rentrer actualmente en el pourront extranjero y bien que quieren entendu entrar rejoindre leur pueden pays. en efecto regresar a su país. S'agissant des entreprises, nous Tratándose mettons en de las place empresas, un dispositif exceptionnel Vamos a de meter report una de serie, charges poner una fiscales et serie de sociales, medidas de extraordinarias soutien au report d'échéances de bancaires apoyo a las et de empresas garantie de l'État à hauteur de 300 y milliards d'euros garantías de pour parte tous les del prêts Estado bancaires para contractés apoyarles au con président. créditos una cantidad enorme, 300.000 pour les plus millones de petites euros. d'entre elles. Et tant que la situation durera, Mientras la celles qui situación font face à dure, des difficultés n'auront rien à débourser, ni pour les impôts, ni pour les las cotisations empresas no tienen sociales. por qué pagar impuestos Les mientras factures esto d'eau, dura de gaz ou y d'électricité, tampoco ainsi que les loyers las deudas devront être bancarias. suspendus. En outre, afin que personne ne soit laissé sans ressources. Pues, Bernardo, a ver, aquí está el otro extremo, ¿no? Tú tienes, en efecto, una población francesa que estaba disfrutando el domingo en picnics, en fin, sale el presidente y dice, estamos en guerra. Lo dijo 3 veces. Sí, el mensaje. 3 veces. Sí. Claro, ellos ya están en la fase de epidemia. Hay que advertir que nosotros estamos a 2 pasos de llegar ahí. Pero si esto se pareciera a nuestro futuro, pues en 3 semanas estamos escuchando un discurso similar. Sí, seguro. A menos que ocurra un milagro. Pero como tú bien dijiste aquí, pues no hay que traer fe religiosa a esta discusión. Sí, no, el riesgo es muy claro. O sea, estamos hablando ante una gran cuestión de gobernabilidad, ¿no? Y de credibilidad del gobierno. En el caso mexicano, volviendo, pues frente a la crisis sanitaria que ha manifestado, el problema de falta de medicamentos, etcétera, hay un déficit en la materia por parte, digamos, del sentido común de los mexicanos. Y un discurso así de radical, incluso en una fase como esta, podría crear lo que Google plantea, o Gogol, que no hay peor plaga que el pánico, ¿no? Sin embargo, creo que en el caso mexicano, en diferentes momentos duros que hemos tenido como sociedad, llámese terremotos o llámese epidemias como fue hace cerca de 10 años, creo que hay un gran sentido de unidad de los mexicanos y de colaboración y de apoyo, ¿no? Yo creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no debe tener miedo a que sus iniciativas más duras puedan generar pánico en la vida económica, en la vida cultural. Es que tenemos la experiencia del 2009, que sí fue un daño económico muy grande. Y hoy lo decía López-Gatell. Bien, si es que cuando uno cierra la llave, cierra la puerta, cierra las calles, cierra la economía, pues los primeros afectados son los más pobres, los más vulnerables. Claro. Entonces, la decisión de cuándo lo haces, de si lo adelantas o lo haces a tiempo, si eres impuntual o puntual con la medida, pues sí tiene implicaciones bastante serias. No, totalmente, totalmente. Esto frente al número de decesos que pueda tener una sociedad, ¿no? Que vemos que no son muchos, ¿no? Frente a la magnitud de, qué sé yo, 160,000 casos, que hayan muerto 5,000, la mitad en China y casi la otra mitad en Europa, pues podemos decir que es un porcentaje muy menor. Pero sin embargo, nos plantea algo que es ciertamente dramático, porque en un mundo global en donde estamos interconectados, ya no solamente es en términos de comunicación o en términos económicos, sino también en términos de contagio. Por eso creo que una medida más fuerte, más dura, a pesar de los costos económicos,
va a traer paz, tranquilidad a la población. Que eso te quitaría ansiedad. Quitaría Si adelanta las etapas, el gobierno el efecto psicológico que generaría en la población. Materia sanitaria. En materia, que es lo que está. O sea, la gente no está pensando si el Producto Interno Bruto va a bajar claro, o va a pero subir. te ruego, pero te la volteo. Bernardo, tienes muchas personas en México que cobran salario diario o por semana, ¿no? 2.100.000 trabajadores del hogar. Sí, ¿no? sí, Quiero ver sí. cuántas de ellas hoy estarían siendo enviadas de vuelta a su casa y perderían los ingresos. La enorme cantidad de profesionistas liberales, enorme cantidad, que hoy dejarían de tener recursos en su cuenta de banco. Es decir, no es solamente el PIB, Sí. ¿no? Y claro, tienes que enfrentar una emergencia sanitaria en carencia económica. Sí. Si es que sí hay un indiscutiblemente. toma y daca que no está sencillo de Yo resolver. tengo un hijo que está casi en la bancarrota porque ha generado y tenía una serie de eventos, ¿no? Él trabaja en la cuestión de la música, había pagado pasajes y en Europa el sistema económico lo que hace es te retribuye cuando es como lo dijo él, ¿no? Te retribuye, te baja No los paga impuestos, no tienes que pagar deudas, el Estado pone garantías. Acá no hay nada, no hay absolutamente No hay nada. Sin embargo, el riesgo que tienes es que tienes una ansiedad social, tienes un terreno minado. Y como gobernante tienes que hacer una balanza muy clara Entre las dos enfermedades. entre lo que representa. Puede ser que no sean tan drásticas como en Italia, España o Francia, que es, digamos, encapsular al país, pero sí fórmulas intermedias que te generen más certidumbre. Bueno, a mí me impresiona que hay, hoy salió la nota que hay 4 hospitales certificados para el coronavirus. Bueno, ¿y los demás qué pasa con todos ellos? ¿No? ¿Dónde estamos? ¿En qué momento estamos? Sí, creo que es una disyuntiva fuerte, muy compleja, pero también otro elemento político es que le vas a quitar, digamos, argumentos a una oposición que está esperando un muerto para empezar a golpearte, ¿no? Un muerto, y con un muerto te van a hay dar una con todo. necesidad de que aparezca el primer muerto que me parece malsana. Lo comentaba yo en mi editorial, lo de José Curi Harfuch, ¿no? Pero déjame seguir, me tocó el fin de semana incluso ir a un hospital porque había un muerto, casi un muerto que nadie estaba atendiendo. Cuando llego era pura mentira, tenía bronquitis. Sí hay como una urgencia. Sí, hay una de dar certeza, porque desde el punto de vista social se está esperando certidumbre, conducción, liderazgo, frente a problemas. Es decir, yo entiendo muy bien la cantidad de implicaciones de empleos, pero en este momento la expectativa social está centrada en el coronavirus. No hay otra cosa más, ¿no? Y lo otro es que la oposición, los malquerientes de la Cuarta T y de Andrés Manuel López Obrador, Somos abusivos. están esperando un traspié para irse con todo. No están esperando, están subiendo videos, están subiendo información en las redes, están actuando, ¿no? Para decir este gobierno, la prueba de que no sirve es que esto nos va a llevar la trampa, pues si todavía en esas estamos, pero bueno. Y tienes a un presidente que está besando, está abrazando y dice, aquí no pasa nada. Entonces, estamos en una falsa comunicación. Eso me gustó de Macron, que es un llamado a la unidad. Yo no sé si diría estamos en guerra, pero sí el llamado a la unidad en este momento sería fundamental, a la reconciliación. Es decir, prometernos no hablar de conservadores y liberales por 15 días, ni de fifís ni de chairos, ni del anterior y el presente, ni de neoliberales y progresistas. Es decir, suprimir ese lenguaje de 15 días, ese nos daría mucha tranquilidad. Bernardo, nos vamos. Muy bien. Esta es tu casa y no seas contento. No, hombre, al contrario, un placer.